a quienes en este momento se comuniquen a las oficinas de análisis político cuyos números telefónicos aparecen en pantalla, pero para nuestros amigos de Radio 620 se los voy a señalar al 836-0736 y al 800-200, a quienes llamen en el transcurso de esta jornada van a participar en la rifa de varios ejemplares de la obra Señal de Alerta, una advertencia de un escenario muy posible de regresión política. El autor, el político militante del Partido Acción Nacional, Manuel Espino. Pero también deseo aprovechar la oportunidad para dar a conocer la identidad de quienes participaron en el sorteo del texto que sometimos a su consideración en la edición pasada. Usted recordará, hablamos del Pandemia devasta a México, una obra del periodista político José Reveles. Y quiero notificarle a María Concepción Berrupt que ella es la propietaria de este ejemplar, al igual que al señor Ignacio Villa Sánchez. A ambos les suplico que por favor pasen a las oficinas de análisis político para recoger su ejemplar. Dejamos el tema de la política para continuar con otro tema que sin lugar a dudas está provocando una profunda preocupación en la comunidad. A mediados de semana, la Secretaría de Salud reportó que en esta época se registró la primera defunción de una persona que padecía el virus de la influenza. Este es justamente el tema del reportaje de esta semana de mi compañera Indra Muñoz. Comencé con los síntomas de fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones y pues fui al médico y fue hasta hace poco que me enteré que tenía eso. Luego de más de 405,000 empleos perdidos, de que la crisis económica aumentara a 51 millones la cifra de pobres en el país, persiste la misma duda. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino sorprendente de la imaginación, donde todo es posible. ¿Cómo es posible que diga alguien, bueno, esta es una guerra biológica? Son simplemente, creo, legítimas preguntas que mucha gente sí hace, tanto en México como aquí en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, debido a que hay un montón de cosas ahí, si no oscuras, al menos no línea recta. Quisiera traer sobre la mesa el elemento de que los que al final se han beneficiado de esto, José, son las grandes corporaciones que fabrican estos antivirales. Y de estos antivirales, uno de ellos, el famoso Tamiflu, y da la casualidad, José, que uno de los principales accionistas de una de estas compañías de estos medicamentos es nuestro conocido Donald Rumsfeld, el que era exsecretario de Defensa en el pasado gobierno. Todo comenzó el 11 de abril. 3 personas en Oaxaca reportaron síntomas comunes entre sí y algunos días después se habló de la aparición de un nuevo virus que le puso los pelos de punta al país completo y de paso terminó por aumentar la discriminación contra el pueblo de México. Para el 24 de abril todo era caos. En la capital del país se suspendieron actividades, las clases se interrumpieron y miles de personas no asistieron a sus trabajos. Había que contener a como diera lugar la propagación de este virus. México ha enfrentado uno de los problemas más serios de los últimos años. Una emergencia sanitaria provocada por la aparición de un nuevo virus que hasta el jueves pasado era absolutamente conocido, no solo en México, sino en todo el mundo. Las cifras eran desoladoras, pues tan solo del 17 al 26 de abril, la Secretaría de Salud reportaba 1,840 casos sospechosos de influenza y 84 defunciones. Al 28 de mayo aumentó casi a 5,000 casos. En junio la cifra casi se había duplicado, pero en julio la estadística apuntaba a casi 20,000 casos. Los números hasta septiembre apuntan a 27,660 casos y 222 defunciones. La cifra sigue en aumento. Y de ver cómo esto va poco a poco regresando a la cotidianidad, esperando que muy pronto estemos ya en la normalidad total. 8, 9, Freddy viene, 6, 4, llama a tu gato. Pero la
La pesadilla regresó antes de lo que todos esperaban y agarró desprevenido y sin dinero al gobierno federal, que aseguró que las vacunas estarían listas para diciembre, pero pues los casos de influenza comenzaron a repuntar desde hace 3 semanas, cuando se esperaba un rebrote hasta el mes de octubre o noviembre. Nosotros no estamos afectados y en el momento de la transición epidemiológica que estamos viviendo lo hemos contemplado con mesura y no hemos determinado de ninguna manera llevar a cabo ahorita actividades más intensas y fuertes en virtud de cómo se ha comportado el virus en nuestra entidad. La alerta epidemiológica regresó y en estados como Sonora, Sinaloa y Baja California se suspendieron de nueva cuenta las clases ante el riesgo de propagación del virus. En el estado la cifra también sufrió un alarmante ascenso y hasta el 24 de septiembre sumaban 109 casos y 2 defunciones. Y hubo el primer deceso ya a causa de la influenza H1N1 en un joven de 30 años. Esto es un llamado para que por favor podamos reforzar todas las actividades que nosotros actualmente tenemos. La suspensión de las actividades por el virus de la influenza humana dejaron pérdidas económicas superiores a los $4 millones en un país que mantiene sin empleo a más de 2.8 millones de mexicanos. Las medidas precautorias nunca estorbarán, aunque la sombra de la veracidad acerca de este virus siga en suspenso. I'm Alex Jones, a syndicated radio and television host based in Austin, Texas. But in this film, we first look at the historical examples of tyrants and government oligarchs alike, using crises, in many cases, terrorist events that they themselves perpetrate against their population, against their own bureaucracy, to create a crisis, to get the people to exchange liberty for so-called security.